Bueno, vamos a continuar nuestro capítulo 6, hablando en este caso de los elementos de una función. Los elementos básicos de una función son dos. La variable independiente, que sería la que vamos cambiando nosotros, la que vamos variando, y que suele colocarse en el eje de las x, y también suele estar representada por el tiempo, la longitud. Es, como ya digo, la variable que está en el eje x. Y la variable dependiente, que sería la que va variando al variar la independiente. Normalmente se suele colocar la variable dependiente en el eje y. Es decir, que cuando va variando la variable x o el tiempo, la y va tomando ciertos valores. Si lo vemos sobre un ejemplo en el que estamos representando el número de bacterias con respecto al tiempo que transcurre, vemos que la variable independiente sería el tiempo, colocada en el eje de las x, y la variable dependiente sería el número de bacterias colocada en el eje vertical. De tal manera que conforme avanza el tiempo, el número de bacterias, la y, iría variando, iría tomando diferentes valores. Un aspecto a tener en cuenta para que nuestra dependencia sea una función, la dependencia entre las dos variables, es que para cada valor de la variable independiente solo puede existir un único valor de la dependiente. Es decir, para cada valor de las x solo puede haber uno de la y. Si lo vemos con un ejemplo sobre una gráfica, en el caso superior tendríamos que esta gráfica no es una función, dado que para un mismo valor de x existen dos posibles valores de la y, uno arriba y el otro abajo. Sin embargo, en la gráfica inferior, para un único valor de x solo encontramos uno de la y. Para un único valor de x solo encontramos un único de la y. Con lo cual, en este caso, sí podemos decir que sea una función. Bien, vamos a ver ahora qué es el dominio de una función. El dominio de una función son los posibles valores que puede tomar la variable independiente, es decir, los valores que toma la variable x, el tiempo, es decir, la variable en el eje horizontal. Si lo vemos sobre esta gráfica, observamos que la función en el eje de las x va desde el menos 5 hasta el 1 y luego continúa hasta el 3. Con lo cual, su dominio será desde menos 5 hasta 3. Y lo colocamos entre corchetes, porque si os acordáis del primer capítulo en el que vimos los intervalos, el menos 5, como está coloreado, está incluido, y el 3, como está coloreado, está incluido. Y aquí dentro, que podría ser un punto en el que tuviésemos ahí una especie de salto, dado que está incluido en el 1, lo incluimos dentro del intervalo. Con lo cual nuestro dominio será desde menos 5 hasta 3. Si observamos este otro ejemplo, tenemos una función que en el eje de las x varía desde el menos 2 hasta más infinito. Parece que esta función continuaría indefinidamente hasta más infinito. Con lo cual el dominio de esta función, que son los valores que toma la x, iría desde menos 2, incluido porque en el menos 2 está la función, existe, hasta más infinito. Y recordad que cuando colocábamos una semirrecta, en este caso, no es un intervalo, sino que es una semirrecta, en más infinito nunca lo cogíamos, sino que lo colocábamos con un paréntesis que indicaba que el infinito nunca se alcanza. Bien, para terminar este apartado, vamos a definir y estudiar el recorrido de una función. El recorrido de una función van a ser los valores que toma la variable dependiente, es decir, la y. Es decir, los valores que toma la y en la función. Por ejemplo, en este ejemplo, observaríamos que la y varía desde el menos 4 hasta
dado que la función se iría indefinidamente hasta más infinito, nuestra función irá desde menos 4 hasta más infinito, en el caso del recorrido. Y lo expresaríamos de nuevo con una semirrecta en la que el menos 4 está incluido, porque la función pasa por el menos 4, por la altura menos 4, y más infinito de nuevo no se incluiría, sino que se colocaría con un paréntesis, denotando que el más infinito, los infinitos nunca se alcanzan. En resumen, el dominio son los valores de la x que toma, en este caso desde menos 2 hasta más infinito, y el recorrido son los valores de la y, que en este caso va desde menos 4 hasta más infinito. Y si volvemos al ejemplo anterior, en el que teníamos que el dominio, es decir, los valores de la x que toma la función iban desde menos 5 hasta 3, si observamos en este caso el recorrido, es decir, los valores de la y, observaríamos que nuestra función pasa desde el valor menos 2 hasta el valor 3 y pasa por todos ellos. Es decir, pasa por menos 1, pasa por 0, pasa por 1, pasa por 2 y llega hasta el 3. Desde el menos 2 hasta el 3, ambos incluidos porque en ambos valores la función toma valor. Con lo cual nuestro recorrido quedará escrito matemáticamente desde el menos 2 hasta el 3, ambos incluidos entre corchetes, porque la función pasa por esos valores. Si observamos estos dos ejemplos más, veríamos que esta función, la función de la izquierda, su dominio varía desde el valor 1, 2, menos 3, desde el menos 3 hasta el valor 1, 2, hasta el 2. Pero el 2, fijaos que sería un intervalo abierto. Entonces los valores de la x en los que toma valores la función, que sería el dominio, iría desde menos 3 hasta 2, sin incluir el 2. Es decir, desde menos 3 hasta 2. Y su recorrido, fijaos que comenzaría, los valores de la y que toma la función comenzarían en el menos 1 e irían ascendiendo hasta el 1, 2, 3, 4 y 5. De ahí que su recorrido serían desde el valor menos 1 hasta el 5 incluido. Sin embargo, el caso que tenemos a la derecha, observad que para un mismo valor de x, por ejemplo el 1, tendríamos varios valores de y. Fijaos, tendríamos ahí un valor de y, otro valor de y, incluso otro valor ahí de y. Tendríamos para un mismo valor de x, que sería x igual a 1, obtendríamos 3 posibles valores de y. Con lo cual, este caso de aquí, podemos decir que no es una función. Bueno, para practicar todo esto, nos vamos a ir a nuestro libro de Savia Digital, al capítulo 11. Cuidado que, aunque nosotros lo hayamos llamado capítulo 6, en Savia es el capítulo 11, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer los ejercicios 1, 2, 5 y 9. Son muy sencillos y nos van a servir para practicar todo esto.